las personas que se están uniendo a estas sesiones del módulo que hemos llamado especial, eh, relacionado a el cambio climático y los otros animales, ¿no? Y agradecerle sobre todo a la doctora Carmen Valle, que pues ha mostrado mucho interés en que desde el programa también abordemos eh, esta otra perspectiva, porque habíamos, como ustedes sabrán y han seguido en los distintos módulos, no habíamos tenido en particular uno que hablara como de otras especies fuera del humano, ¿no? Y en ese sentido nos acompaña la doctora Carmen del Valle, que junto con ella organizamos 4 sesiones que son parte de este módulo, que se van a llevar en su mayoría los días martes, en este horario de 12 a 1 p.m., salvo el siguiente jueves, la siguiente sesión que va a ser un jueves de 5 a 6. Y pues bueno, todas son parte de este módulo y les invitamos a que eh, pues lo sigan y estén al pendiente, ¿no? Y para no demorar más respecto a la presentación de la doctora, solo quisiera hablarles un poco sobre su trayectoria académica. Ella es médica veterinaria, zootecnista y maestra en ciencias por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y doctora en bioética por la Facultad de Medicinas, ambas por la UNAM. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Programa Universitario de Bioética de la UNAM y está certificada como docente de bioética por la UNESCO y la Universidad de Oslo. Su trabajo se ha enfocado por más de 20 años en el cuidado y conservación de los animales silvestres, en zoológicos, en vida libre y la atención clínica de animales de compañía no convencionales, colaborando con organizaciones nacionales e internacionales. También ha sido profesora de asignatura de bioética y filosofía de la ciencia en las facultades de medicina veterinaria y zootecnia, química y ciencias de la UNAM. Sus líneas de investigación incluyen temas de ética animal, ambiental, bioética y filosofía budista. Y pues bueno, agradecerle mucho a Carmen por el interés de hacer este módulo y por iniciar con estas sesiones. Entonces, solo para recordarles, al final de la presentación de la doctora tendremos como 15 minutos para hacerle cualquier comentario o pregunta que tengamos. Entonces, los pueden ir dejando a lo largo del tiempo en el chat o a través de Facebook. Ahora sí, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias a todo el programa de investigación en cambio climático, porque pues les propuse hacer este ciclo y la verdad es que han colaborado de una manera preciosa y la verdad lo agradezco muchísimo. Para no demorarnos mucho, vamos a comenzar. Me llamó mucho la atención que estaban haciendo esta serie de ciclos, hablando obviamente sobre temas que nos afectan a los seres humanos, perdón, y no es que no nos importen los seres humanos, por supuesto son importantes, pero también es importante empezar a hablar de qué pasa con el resto de las especies, más allá de un daño colateral, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de cambio climático y animales, pues lo obligado siempre es mencionar el tema de ganadería y no es por un tema, no es por una cuestión de mala onda, sino porque simplemente es un tema muy, muy relevante cuando estamos hablando de cambio climático, porque la ganadería afecta muchísimo al medio ambiente, ¿no? Estamos criando más de 20,000 millones de animales terrestres en cualquier momento dado. Y eso obviamente no nos funciona así de la nada, sino que requiere espacio, requiere tierra, requiere agua, requiere energía que viene principalmente de la quema de combustibles fósiles. Y por eso es que es uno de los principales afectaciones al cambio climático. No es la única, por supuesto, otro tipo de industrias y actividades humanas también afectan, pero es una de las principales y si estamos hablando de animales, pues tenemos que hablar de esto. Aparte tiene otras afectaciones sociales que no vamos a entrar mucho en estos temas porque no es el tema principal de hoy, sino vamos a hablar más de cuestiones de riesgos para la salud pública y medio ambiente. ¿Por qué? Porque es una industria que, pues al mantener animales vivos, pues estos animales generan muchos desechos que se filtran en el agua, que se van a la tierra,
y eso también tiene que ver con la contaminación en las zonas aledañas a las ganaderías, y también el hecho de tener una gran cantidad de animales juntos, pues también es como un caldo de cultivo para cuestiones de patógenos. Es por esto que la ganadería utiliza una gran cantidad de antibióticos para poder mantener a raya la presencia de estas enfermedades, pero pues lamentablemente es un riesgo latente. Tenemos una gran cantidad de zoonosis, de antropozoonosis, como les dije, tenemos que usar una gran cantidad de antibióticos, y aparte tenemos una gran acumulación de animales con poca variabilidad genética, y esto es como ponerle un buffet a virus, bacterias, parásitos y demás. ¿Y por qué afectan tanto el cambio climático? Pues como dije, estos animales requieren de espacio, requieren de alimento, y eso es una producción enorme de granos y forrajes, una gran cantidad, más de la mitad de los granos y forrajes que se producen en el mundo no son para consumo humano, son para la producción animal. Y estos granos y forrajes pues se tienen que transportar, se tienen que empaquetar, utilizan también muchísimo plástico. Todo esto causa deforestación. Como ya dije, estos animales pues producen desechos, también se involucran una gran cantidad de productos de agroquímicos, y todo esto va a afectar la tierra alrededor, pero también mantos acuíferos, y se producen, por ejemplo, efectos de eutrofización. También todo esto, como dije, lleva quema de combustibles fósiles, y también en seres humanos, si tenemos un consumo excesivo de estos productos, pues llegamos a tener problemas de salud. En cuanto a gases de efecto invernadero, las cifras varían mucho, pero podemos decir que más o menos en general el 9% de las emisiones de carbono vienen de ganadería, 37% de metano en promedio y 65% de óxido nitroso. En total, vemos algunas estimaciones que van desde el 14 hasta el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué tenemos un rango tan amplio? O sea, de 14 a 51 es muy grande. Esto es porque las mediciones que se hacen varían muchísimo. No hay un estándar que nos diga así es como se deben de medir, ¿no? Y entonces cada grupo de investigación hace mediciones distintas. Por ejemplo, las que son así como muy bajitas, del 10-14%, a veces usan las emisiones de durante 100 años o más. Y entonces, como vemos aquí en esta gráfica, que me gusta mucho, ahorita explico un poco más, pues sí, hace 100 años la cantidad de ganado pues era mucho menor que la que tenemos ahora. Entonces, si utilizamos rangos de tiempo muy grandes, pues eso se diluye en los datos. En cambio, si usamos rangos más cortos, más cercanos, en los cuales ya tenemos una gran cantidad de ganado, pues entonces se incrementan estos números. Entonces, por eso es que tenemos rangos tan amplios. Sin embargo, independientemente de las metodologías que utilicemos para medirlo, pues sigue siendo importante. No podemos negar la importancia de los gases de efecto invernadero provenientes de la ganadería. Esta gráfica me gustó muchísimo porque podemos ver no nada más cómo se ha incrementado la cantidad de animales. Aquí vemos que a mediados del siglo pasado teníamos un poquito más de 900 millones de animales, y para el 2020 ya teníamos más de 1.500 millones de animales. Más o menos es un promedio global. Pero también es muy interesante esta línea verde. ¿Por qué? Porque es cantidad de ganado por cada 1,000 personas. Y si vemos, anteriormente teníamos poquito ganado en relación con la cantidad de población humana. Y esto se fue invirtiendo poco a poco, hasta que ahora tenemos una cantidad totalmente desproporcionadamente grande de ganado en relación a la población de personas. Tenemos mucho más cantidad de ganado que gente en el mundo, en este país, ¿no?
Y eso pues obviamente está afectando gravemente el medio ambiente. Entonces, por eso es que enmarcar a la ganadería como un problema social, político y económico estructural es importante. Y esto exige, por lo tanto, una solución tanto social como política, como una reestructuración económica. Y no es como a veces se pone como un problema de comportamiento individual, como que es un problema de gustos, de decisiones personales, pues no, porque eso es la escala a la que está afectando al planeta es tan grande que no podemos dejarlo simplemente en una opción personal de consumo, sino que es literalmente un problema social, político y económico. Si bien es cierto, en los últimos años, por ejemplo, se han realizado muchos estudios justamente para disminuir este impacto, ¿no? Por ejemplo, se hacen diseños de nuevas maneras de producción, de nuevas dietas, ¿no? Que si agrego grano, que si le quito, que si fibra le quito, que si agrego un poquito de lípidos, tratando de disminuir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Sobre todo se enfocan mucho en el metano. Y es difícil, porque finalmente la ganadería pues es principalmente rumiantes, que son animales que son fermentadores naturales. Tienen por eso sus 3 preestómagos y un estómago, en los cuales llevan a cabo muchísimos procesos de fermentación y es difícil pensar que pueden dejar de generar estos gases, pues porque esa es su naturaleza digestiva. Además, tenemos que considerar que no es la única fuente, como vimos, o sea, no es nada más que la vaquita en sí genere estos gases, sino también vienen de la deforestación, de la agricultura para alimentarlas, y aparte todas las otras afectaciones de esta industria. Entonces, el problema va más allá. Si bien estos esfuerzos por hacer más sustentable la ganadería son importantes, pues no son suficientes porque el problema es mucho más grande. Por eso es que es un problema, como ya dije, de medio ambiente y de justicia social. Aquí podemos ver un poco las dimensiones. El mundo en este momento, en cuanto a biomasa de mamíferos, está dado principalmente un 34% por seres humanos y un 62% de ganado y algunos poquitos animales de compañía, pero la principal biomasa de mamíferos en el mundo es ganado y el problema es que pues están ocupando espacio y recursos que le quitamos, por ejemplo, a mamíferos silvestres y otro tipo de animales silvestres que quedan relegados y también es una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad. Aquí también me gusta mucho porque podemos ver cómo diferentes tipos de alimentación tienen diferentes tipos de impacto ambiental en cuanto a la cantidad de agua, suelo que utilizan. Por ejemplo, la cantidad de suelo se reduce mientras vamos quitando los alimentos de origen animal, también se reduce el gasto de agua y se reduce los gases de efecto invernadero. Este artículo salió recientemente, hace un par de años, en el cual revisaron varios tipos de dietas, porque si bien no es tan directo a veces, no podemos decir simplemente no comemos animales y ya, porque muchas veces a lo mejor yo me puedo comer una fruta, pero esa fruta viene del otro lado del mundo y entonces ese transporte de la fruta pues también generó muchos gases de efecto invernadero. Por eso me gustó mucho este artículo porque lo hicieron de diferentes tipos de dietas, diferentes tipos de consumo y aún así, sin embargo, vieron que a pesar de estas variaciones, sí es importante reducir el consumo de origen animal porque tiene impactos ambientales mucho mayores que aún dietas que no son tan sustentables a base de plantas. Este es un video que me encanta. Podemos ver, estas son becerros. Es una producción en donde se tienen a los becerros y pueden ver la magnitud que se tiene de estos animales en producción. Y estos son los becerros. Ahora imagínense que por ahí de donde está también
las vacas que parieron a estos becerros, ¿no? Porque a veces lo pensamos, si no conocemos la industria, pues la pensamos hacia una escala muy pequeña y no dimensionamos la escala real, industrial, masiva que tiene esta industria. Los productos animales también parecen ser muy accesibles porque se externalizan los costos. O sea, si tuviéramos el costo real, ambiental y social de esta producción, pues se elevaría mucho, ¿no? Pero no, o sea, se externalizan los costos, son los gobiernos, son los poblados quienes están pagando los problemas ambientales y de salud pública que hay alrededor de esta industria. Y finalmente no es, a veces se dice, bueno, pero es que es para alimentar a las personas. Pues sí, pero como podemos ver en estos mapas, pues también no es que se esté alimentando precisamente a las personas que más lo necesitan, sino que se vuelve un consumo principalmente de lujo, que está sobrealimentando justo a las naciones más ricas y no tanto a las naciones más empobrecidas. Finalmente, para cerrar esta parte de la ganadería, pues es que es un factor importante el cambio climático. Vamos a ver ahorita cómo los animales de granjas también sufren los impactos del cambio climático, también cómo se causa problemas a poblaciones silvestres. Y aquí este artículo, si lo quieren leer, de Sebo et al., nos dice que la resistencia a la ganadería debería ser una parte importante de mitigación del cambio climático y la asistencia a los animales silvestres debería ser una parte importante de la adaptación al cambio climático. Y en este momento se puede preguntar, ¿por qué deberíamos ayudar a los animales silvestres? Bueno, vamos a hablar entonces qué pasa fuera de la ganadería. El cambio climático lamentablemente causa una gran cantidad de inmigración y desplazamientos justo por los problemas ambientales. Y vemos cómo esto pues se ocurre diferenciado dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Obviamente siempre las zonas más vulnerables son las que les va peor. No vemos aquí como en América Latina pues ya tenemos 1.6% de la población que está sufriendo este desplazamiento. Y son afectaciones que, no ocurren de la nada, ¿no? Según el informe del GRID del 22, del total de 38 millones de nuevos desplazamientos internos registrados en 2021, 23.7 millones fueron provocados por desastres que tienen que ver con estos cambios en el ambiente y 5.9 millones de personas en 84 países y territorios vivían en situación de desplazamiento como resultado de estos eventos. Y entonces, pues las sociedades las sociedades humanas, pues viven con animales, conviven con animales. Entonces, estos desplazamientos y estas afectaciones, pues no se dan nada más para los seres humanos. Por ejemplo, cuando hay una inundación, ¿qué pasa con el ganado que está ahí, por ejemplo? O sea, a veces se hacen estas escenas de que van y rescatan a los perritos de las casas, lo cual es precioso, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los miles y millones de animales que tenemos en producción? ¿Cómo movilizamos a millones y millones de animales cuando viene una tragedia de este tipo? Y muchas veces no se puede, no se hace y entonces mueren. Entonces también están viéndose afectados. El hecho de tener esa cantidad de animales pues nos hace imposible el poder desplazarlos, el poder moverlos, el poder refugiarlos en otros lados cuando se dan este tipo de desastres de estas magnitudes. También vemos cómo las personas pues se van moviendo con sus animales de compañía, ahora que tuvimos la desgracia que pasó en Valencia, ¿no? Con estas lluvias torrenciales, se hizo como muy famosa esta imagen de la señora que iba nadando ahí por las calles de Valencia con su perrito y la mochila atrás con el gato, ¿no? Entonces, estos desastres pues afectan por igual a las otras especies animales. Y esto pensándolo en especies domesticadas, pero pues también en estos campos y en estas ciudades pues hay especies liminales, por ejemplo las palomas o roedores,
pues en estas zonas rurales, pues también hay una gran cantidad de animales silvestres. Y entonces estos animales silvestres pues están enfrentándose a estos cambios, a estos climas extremos y no tienen ya los recursos para hacerlo. No tienen los recursos, ¿por qué? Pues porque están en zonas que son deforestadas, están en zonas donde a lo mejor el agua se les está quitando para mandarla a los riesgos, porque tienen un hábitat más delimitado, un hábitat fragmentado, no les es tan fácil moverse de un lado a otro porque a lo mejor tienen que atravesar la carretera y pasa el tren y hay un poblado en medio de donde están ellos y el otro parche de selva. Entonces, o sea, no nada más se tienen que enfrentar a estos cambios ambientales, sino que lo tienen que hacer con todas estas dificultades y escasez de recursos. También esto obviamente no nada más les afecta muchísimo, sino que hay cambios en la prevalencia, incidencia y distribución de las enfermedades. Y esto yo no voy a ahondar mucho en esto, mejor dejo que lo hagan mis colegas que vienen en las siguientes semanas, que son especialistas en estos estudios epidemiológicos de enfermedades en fauna silvestre. En México, pues nos pasó recientemente el caso de los primates al sur de México, que de repente empezaron a caer muertos, justamente también por todos estos cambios. Aquí este mapa de Nature Conservancy nos muestra los movimientos de aves, anfibios, mamíferos, que a medida que se está calentando el medio ambiente, a medida que se están modificando los ecosistemas, pues empiezan a buscar otros lugares donde habitar y se empiezan a mover y empiezan a migrar y con ello pues cambia todo, porque si un animal que no existía en estas latitudes de repente aparece, pues ecológicamente va a llevar cambios en las dinámicas presa-depredador, en las redes tróficas, pero también cambios en la presencia y prevalencia de enfermedades que de repente pues suben junto con los animales, por ejemplo, muchos de ellos insectos que son vectores de ciertos agentes patógenos y eso también pues afecta a otras poblaciones animales y a poblaciones humanas. Entonces, si estamos hablando de cambio climático y otros animales, pues tenemos que preguntarnos qué tipos de animales prosperan en un mundo transformado por el cambio climático. Y si tenemos el deber ético de ayudar a los animales silvestres, al menos en algunos casos, hay que tener cuidado también con qué hacemos y cómo lo hacemos. Y si es esto una cuestión de no maleficencia o una cuestión de reparación. Son preguntas que nos tenemos que ir haciendo. Ahora vamos a ver, los animales pues tampoco es que estén inertes, ¿no? También se tienen que ir adaptando, se tienen que ir cambiando por procesos evolutivos, por ejemplo, de plasticidad fenotípica, ¿no? Están cambiando sus maneras de expresar sus genes. También hay procesos de microevolución. La microevolución es cuando empiezan a haber cambios en las prevalencias de algunas secuencias génicas. O sea, no es una evolución tal cual como tal que toma mucho tiempo, sino son procesos evolutivos más cortos, a corto plazo. Y además, como ya vimos, pues cambios en el rango geográfico en donde se distribuyen. Los rasgos morfológicos como el tamaño, la masa corporal, pues parece ser que están cambiando, pero todavía no, quienes lo están investigando todavía no encuentran un patrón como general que puedan decir, está pasando esto, ¿no? También porque pues está pasando tan rápido que es muy, muy difícil de repente investigarlo y poder dar un cambio general, ¿no? Por ejemplo, animales a lo mejor están cambiando su volumen, porque animales con volúmenes muy grandes, por ejemplo, un elefante, pierden menos calor que animales con volúmenes más pequeños. Entonces, esto también podría estarse viendo afectados por cambios en las temperaturas globales. Aunque las poblaciones aún no están perfectamente adaptadas en su fenología, no se están adaptando ni desadaptando con el tiempo a medida que las temperaturas siguen aumentando. ¿Esto qué quiere decir? La fenología tiene que ver con
los tiempos en los cuales ocurren ciertos procesos naturales, como por ejemplo la reproducción. Los animales dependen mucho del medio ambiente para que su reproducción sea exitosa. Pero si las temperaturas se están moviendo todo el tiempo, ellos no terminan de adaptarse, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver cómo hay cambios, por ejemplo, aquí en aves, en cuando están poniendo sus huevos, porque tienen que ponerlos en alguna época específica para que haya suficiente alimento, para que primero la hembra tenga los recursos para poder crear, gestar los huevos, ponerlos y después criar a los polluelos. Y si las lluvias se adelantan, se atrasan, se mueven, se reducen, aumentan, pues entonces las especies silvestres pues tratan de adaptarse a estos cambios, pero en la medida en que el clima siga siendo impredecible, o sea, poco constante, pues también las especies de animales silvestres pues no terminan de adaptarse porque el clima pues no termina de cambiar. Y pues esto obviamente les afecta muchísimo y es también uno de los problemas principales para mantener la viabilidad de estas poblaciones silvestres, ¿no? Y no nada más de aves, o sea, todos los animales silvestres que dependen de las regularidades climáticas, pues se ven muy, muy, muy afectadas. Como ya dije, además, pues por eso empiezan a haber cambios en los rangos, ¿no? Si a lo mejor antes yo en esta latitud estaba muy a gusto, pues ahora a lo mejor me tengo que mover más al norte o más al sur para encontrar un rango de hábitat en el cual yo me sienta a gusto y pueda continuar pues mi supervivencia. Hay feedbacks, o sea, retroalimentaciones climáticas, también tenemos que pensar en cuestiones de humanos y también cuestiones ecosistémicas. La semana que entra tendremos una plática justamente desde esta perspectiva de una salud, en cómo se van interrelacionando tanto la integridad de los ecosistemas como la salud humana y la salud animal. Y entonces vemos que hay muchas alteraciones biomecánicas relacionadas con el cambio climático y los animales silvestres. ¿Por qué? Porque tenemos cuestiones de cambio climático que afecta a la biomecánica. Por un lado puede ser la cuestión de neuronales y musculares que afectan locomoción y la reactividad de los animales, y también se afectan las propiedades materiales de los animales que afectan su fuerza y elasticidad. Ahorita voy a explicar un poco algunos de estos procesos y causan efectos en la predación, migración, alimentación, etcétera. Estos cambios afectan tanto a nivel celular tisular como a organismos, e incluso a nivel evolutivo, pues están empezando a afectar justo los procesos de adecuación, o sea, el éxito evolutivo, reproductivo que tienen estos animales. ¿Por qué? Porque hay cambios en la circulación del aire, del agua, hay cambios en los pH de los océanos que se están acidificando, también se alteran las temperaturas y los cambios en las corrientes pues alteran las concentraciones de oxígeno, y entonces a veces el oxígeno baja demasiado y hay fenómenos de hipoxia, no pueden respirar propiamente los seres que viven en esos cuerpos de agua, y de repente llegan tormentas en mayor cantidad y en mayor fuerza. Hay alteraciones en los patrones de precipitaciones, puede haber sequía, puede haber inundaciones, y esto cambia obviamente también el flujo de arroyos y ríos de agua dulce. Entonces tenemos agua que cambia de pH, cambia de nivel, que cambian las corrientes, ¿no? Si los de animales, por ejemplo, migran en el mar, pues muchas veces dependen de que estas corrientes les ayuden a llegar al otro lado del mundo. No les da la cantidad muscular suficiente como para nadar al otro lado del mundo. Requieren de la ayuda de estas corrientes, y si no las tienen, no van a poder completar sus rutas migratorias. Lo mismo pasa con cuestiones aéreas. Cambios de corriente y fuerza de los vientos afectan justamente el desempeño muscular
que tienen que tener estos animales para poder volar, para poder migrar, para poder cazar. Y esto afecta también las interacciones presa-depredador. Entonces, por ejemplo, incrementos en el oleaje afectan mucho a los animales, sobre todo en las costas. Estos animales que viven en las costas y que podemos ver, por ejemplo, cuando bajan las mareas, que están ahí los animalitos, por ejemplo, un cangrejo, lo podemos pensar, un cangrejito que vive ahí en la playa, y de repente el oleaje es más fuerte, pues este animal va a tener que gastar más energía, más fuerza en agarrarse para que no se lo lleve el oleaje, ¿no? Y esto pues obviamente requiere que él consuma más alimento y depende si puede consumir ese alimento extra o no, si va a poder tener éxito en mantenerse en su hábitat. Como ya dije, también hay alteración en rutas de migración y afectación en estas corrientes. Esto, por ejemplo, afecta, pensemos en una población de salmón. Si una población de salmón que normalmente tiene estas rutas de migración que van de los ríos al mar y del mar a los ríos, y de repente el río baja demasiado fuerte o ya no hay río, entonces ya no va a poder migrar, no se va a poder reproducir y la falta de estas poblaciones de salmón pues va a afectar, por ejemplo, también a poblaciones de osos que se alimentaban de ellos y así vamos afectando todos los ecosistemas. También los cambios en temperatura afectan cuestiones de epigenética. Un ejemplo muy importante es, por ejemplo, el sexado, cómo se generan machos y hembras en poblaciones de reptiles. Esto depende de la temperatura del ambiente. Si tenemos una temperatura demasiado alta, entonces vamos a empezar a tener demasiadas hembras y muy pocos machos, y esto obviamente afecta también las relaciones, las interacciones dentro de la especie reproductivas. Otro problema es que, por ejemplo, si tenemos agua a mucha temperatura, con bajo oxígeno y con un pH muy bajo, o sea, aguas muy ácidas, esto afecta también la captación y procesos relacionados con el calcio. Y hay animales que dependen mucho del calcio para su supervivencia, por ejemplo, moluscos y corales. Si ya no pueden fijar el calcio como deberían hacerlo, entonces todas sus estructuras, por ejemplo, las conchas, los caparazones o las estructuras que mantienen a los corales en su lugar, pues empiezan a descalcificar y son demasiado frágiles. Imagínense, entonces tenemos animales que tienen menos fuerza estructural en zonas donde se incrementa el oleaje, donde se incrementan las tormentas, pues eso es una receta para el desastre. Y afecta también, por ejemplo, a animales terrestres. Un ejemplo es, pensemos en arañas. Cuando una araña produce su telaraña, no es como que sea inerte al ambiente, ¿no? Las telarañas también requieren de cierta temperatura y humedad ambiental para que tengan las características estructurales necesarias para las presas. Si está demasiado seco, si está demasiado cálido, pues entonces cambia también la estructura de las telarañas, y entonces las arañas no pueden atrapar a sus presas tan fácilmente y pues sus poblaciones también se afectan. También procesos migratorios a gran escala. Pueden revisar este mapa en este artículo de Robinson, y eso es en 2009. O sea, si buscamos uno más nuevo, seguramente hay más, ¿no? Pero poblaciones de oso polar, de aves, tortugas marinas, esta es la tortuga laúd, tortuga verde, los ñus, albatros, o sea, los cambios migratorios de muchísimos animales. Aquí tenemos ballenas, se están viendo afectados por todos estos cambios en el medio ambiente también. Y ahora, ¿qué pasa? Que tenemos todas estas afectaciones importantes en poblaciones animales, ¿no? Y están estudiándose mucho desde la biología, desde la ecología. Pero, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa con las cuestiones de estudios de cambio climático desde las humanidades? Por ejemplo, la sociología.
pues que no están tomando en cuenta a estos otros animales, ¿no? Nos estamos centrando nada más en qué pasa con el ser humano, qué pasa con las poblaciones humanas, y no estamos poniendo atención, no estamos incluyendo en la discusión, ni mucho menos en el apoyo a estas otras poblaciones de animales que se están viendo afectadas seriamente y desde muchas perspectivas. Y esto, pues obviamente podemos hablarlo con un tema de justicia. Es muy injusto que estemos afectando el cambio climático, que estemos afectando a otras poblaciones, pero a la hora de hablar del tema, pues simplemente les ignoramos. Si lo quieren ver, por ejemplo, desde el marco de los límites planetarios, que recientemente está muy en boga, pues los límites planetarios, no hay uno donde no tengamos animales siendo afectados, ¿no? Todos estos límites planetarios, por ejemplo, ya hablamos de la acidificación del océano, cómo les afecta, de los flujos biogeoquímicos que también causan, por ejemplo, eutrofización de los campos acuíferos, cambios del agua, tierra, la integridad de la biosfera, o sea, todos nos podríamos ir uno por uno, podríamos hacer unas clase o una serie de seminarios de cada uno de estos límites planetarios y ver cómo en todos estos hay también animales que están siendo seriamente afectados, no nada más poblaciones humanas. Y entonces, ¿qué pasa? Que podemos hacer algunas consideraciones bioéticas, algunas reflexiones bioéticas, ¿no? Hay algunos autores que lo que dicen es que, pues, primero deberíamos, en la medida de lo posible, dejarlos en paz, ¿no? Que ellos vivan sus vidas, que ellos resuelvan sus vidas. Pero esto es muy debatible. Hay quien dirá, sí, no nos metamos, pero también podemos pensarlo desde el otro lado. Si están siendo si las comunidades humanas son desproporcionadamente responsables por el cambio climático y si las comunidades no humanas son desproporcionadamente perjudicadas por el cambio climático, entonces los seres humanos podríamos pensar que tenemos el deber de ayudar a estos otros animales a adaptarse al cambio climático. ¿Por qué? Porque es injusto que todas las especies de un planeta sufran las consecuencias de un cambio generado por las actividades de una sola especie. O sea, no es algo que éticamente sea aceptable. Finalmente, pues desde bioética podemos decir que todas las formas de vida son únicas, todas las formas de vida tienen un valor en sí mismas, un valor que no debe depender de las evaluaciones que hagamos los seres humanos y que cada forma de vida pues tiene necesidades que satisfacer. Cada forma de vida necesita recursos, agua, aire, suelo, comida, etcétera. Entonces, por ejemplo, desde el principio de utilidad, podemos decir que el sufrimiento de todo un planeta no es justificable por el interés de un grupo de seres humanos, ignorando los intereses y bienestar de los demás animales y de los demás seres humanos. O sea, el principio de utilidad también se ve rebasado en estos puntos. Si pensamos, por ejemplo, desde el cuidado, pues son grupos que son altamente vulnerables, que están sufriendo muchísimo y que requieren de nuestro apoyo. Entonces, sí, en teoría, pues sería muy bueno simplemente dejarles y que resuelvan su vida, pero al mismo tiempo les estamos dejando solos en un ambiente que les hemos devastado. Entonces, quizá es ahí donde podemos pensar en cómo podríamos ayudar. Y no es algo fácil, yo sé que suena muy bonito y muy romántico, pero no es algo fácil, es algo que se tiene que trabajar muchísimo, es algo que personas con muchísima experiencia en el trabajo con animales silvestres tienen que hacer, porque no es nada más llegar y, por ejemplo, dar de comer, porque eso puede afectar las cadenas tróficas, puede afectar la capacidad de supervivencia, si, por ejemplo, se acostumbran a que les den alimento,
O si yo alimento un animal para que no se muera, eso implica que quien hubiera comido la carroña, por ejemplo, de ese cadáver, no se va a alimentar. Entonces no es tan sencillo ir a apoyar a unos cuantos cuando otros dependen de. O sea, tenemos que conocer bien el ecosistema, tenemos que conocer bien las relaciones tróficas que hay para poder actuar en un determinado medio ambiente. Por eso es que no es algo que podamos hacer así como público en general, sino que se tiene que hacer a través de personas expertas en estos temas. Si pensamos, por ejemplo, desde una postura de justicia, por ejemplo, sería justo que los otros animales no sufran las consecuencias de las acciones humanas o que sufran lo menos posible por las acciones humanas. Sería justo que entonces sean tomados en cuenta no nada más en los estudios biológicos, sino también sociohumanísticos, en las deliberaciones y en las tomas de decisiones que estemos realizando. Y no nada más como cuestiones de recurso, o sea, no nada más, ay, ¿cómo voy a tomar en cuenta estos animales para seguir abasteciéndome? No, sino también tienen que ser tomados en cuenta como partes interesadas, ¿no? Lo que en inglés diríamos un stakeholder. Son partes interesadas que deberían de tener una representación y una defensa dentro de todas estas tomas de decisiones y que haya una justicia retributiva, una justicia distributiva también para estos otros animales, tanto los que tenemos en cuestiones domésticas como los silvestres. Y para cerrar, ya para ir cerrando, creo que además de esto tenemos que hacer una autorreflexión como humanidad. Recordar que somos una especie más, no somos la especie, somos una especie más dentro de todas las especies, de todas las formas de vida, que toda forma de vida existe en interrelación e interdependencia y el ser humano no es una excepción. La interconexión entre formas de vida y el medio ambiente simplemente no reconoce jerarquías ni fronteras y por tanto pues el cambio climático tampoco. No reconoce, ay, sí, a este sí le voy a afectar y a este no. Nos afecta a todas las especies, a todas las formas de vida por igual y tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos que actuar de verdad de manera efectiva por nosotros como humanidad, por los otros animales y por todo el planeta, porque esta caricatura me encanta de Calvin y Hobbes, ¿no? En que esta mujer le dice a Calvin, bueno, ya, ¿qué te quejas? ¿No? La vida podría ser peor. ¿No? Y creo que a todo mundo deberíamos responder y responder con esta intensidad. Sí, podría ser peor, pero también la vida podría ser mejor y no nada más para el ser humano, sino para todos los demás animales también. Estas son algunos de los artículos que mencioné, que utilicé para hacer esta presentación, por si a alguien le interesan. Y les dejo mi correo por si alguien quiere contactarme. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Carmen, por tu presentación y por la iniciativa de hacer este módulo. Y en lo que alguien más se anima a hacer alguna pregunta, por lo menos hay un comentario de Ignacio ay, a ver, que bueno, que es una forma de plantear la justicia climática para los animales y demás formas de vida, muy interesante y pues agradezco tu presentación. Yo tenía un par de preguntas en lo que alguien más se anima. Y una era respecto a, o sea, mencionaste muchas de las formas en las cuales hay impactos a los otros animales, ¿no? Es tanto la plasticidad biológica, fenotípicas, microevoluciones, etcétera, o la migración. Eh, y quería preguntarte si conoces como casos muy particulares en el país donde haya algún cambio específico que puedas decir como, bueno, hemos visto, no sé, la ganadería en tal lado está pasando por esto. Y por otro lado, respecto a las consideraciones bióticas que mencionas, si bien creo yo es clara tu postura, eh, a nivel como fuera como de la investigación o de lo académico, por así decirlo,
¿Cuál sería como una de las rutas de acción eh, que se pueden tomar? Pues casos creo que hay varios. En cuanto mencionaste algo, los impactos de ganadería, por ejemplo, un caso muy sonado es el que ocurrió en la península de Yucatán, donde se han instalado granjas, sobre todo porcinas, muy grandes, y el problema es que estas granjas pues han generado impactos ambientales en las poblaciones aledañas, que suelen ser poblaciones precarizadas y o poblaciones de pueblos originarios. Incluso hubo un caso muy comentado porque una comunidad de menores de edad demandó justamente apelando a su derecho a un medio ambiente sano. La Corte afortunadamente les apoyó. Es un caso muy paradigmático en el sur de México. Otro caso, no tanto de ganadería, sino por ejemplo, y puse ahí la foto, lo que ocurrió con los primates del sur de México en la ola de calor que tuvimos el año pasado, que de repente caían y se morían por la ola de calor. Y como decía, no es nada más que haga más calor, es que ya no tienen el agua, no tienen el alimento, no tienen el espacio, no se pueden mover a zonas más templadas, no tienen los recursos para, y entonces por eso estamos viendo estas poblaciones de primates siendo diezmadas, ¿no? Por ejemplo, es ahí donde digo que debe de haber una respuesta como seres humanos, ¿no? Sí, lo ideal sería dejarlos en paz y que ellos vivan sus vidas, pero si se están cayendo muertos y son poblaciones que no nada más están vulnerables, sino que además son poblaciones en peligro de extinción, pues ahí como seres humanos pues tenemos que responder, ¿no? Y creo que hubo algunas acciones, tanto de gobierno como de grupos sociales que estaban ahí para apoyar a estos primates, pero si ya estamos viendo este tipo de afectaciones, creo que, por ejemplo, los planes que hay mucho en gobiernos, están haciendo estrategias de mitigación y para afrontar el cambio climático, pues también deberían de incluir, ¿no?, equipos de emergencia, equipos de atención a este tipo de eventos que afectan a animales silvestres. Espero que eso responda a tus dos preguntas. Vale, gracias, Carmen. También hay un comentario de Facebook que lo voy a leer, de Cristian, que, bueno, te agradece por compartir esta información y menciona la habilitación de bebederos de fauna como respuesta emergente a esta situación. Por ejemplo, es una acción que incluso recibe críticas. Vamos a tener que adaptarnos a las consecuencias que nos heredó el sistema económico. Sería justo forzar al gobierno a frenar la crisis climática, inversiones en proyectos de combustibles fósiles, producción de plásticos, y tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y bueno, ahí hay una pregunta de Ilse, que igual, excelente presentación. Y bueno, en tu experiencia, ¿cuál sería el libro, fuente, curso o mentor que le ha servido de mucha ayuda para cuestionar y deconstruir su antropocentrismo y fomentar la bioética? Ay, es una pregunta muy difícil. Ah, creo que lo principal para mí, y se mencionó brevemente al inicio, cuando me presentó Darío, ha sido, yo también trabajo temas de filosofía budista. La verdad es que la filosofía budista me ha ayudado muchísimo, sobre todo a entender esta interconexión entre el ser humano y las otras especies. Pero pues hay muchas otras aproximaciones que se pueden hacer, ¿no? Desde la filosofía pues más tradicional eurocéntrica, ¿no? Como por ejemplo Peter Singer es un filósofo muy influyente, Tom Regan, Martha Nussbaum. Entonces hay como muchos otros que también pueden ser importantes. Vale. También hay otro comentario de Ignacio que dice, el pronóstico de migración de las especies hacia zonas más adecuadas, ¿se tiene contemplado factores detonantes para un aumento estrepitoso o se está dando de forma gradual? ¿Y en qué lapso de tiempo está desarrollándose? Si se tiene estimado un límite de declive o fin de especies que no puedan adaptarse en su afán de adaptación. Ah, creo que es más bien una pregunta.
Sí, es como una pregunta. La verdad no lo sé. Parte del problema es que todo esto está ocurriendo, o sea, en tiempo real. O sea, en este momento se están moviendo las especies, entonces apenas se está empezando a caracterizar esto que está pasando. O sea, sí se está dando en forma gradual, se están moviendo las especies. Por ejemplo, osos polares están bajando, o sea, no nada más están subiendo hacia el norte o bajando hacia el sur, ¿no? Sino que también se están moviendo en otras direcciones. Osos polares están bajando porque como ellos dependen de estas zonas de hielo para su alimentación y se están reduciendo, pues entonces ya no se pueden alimentar propiamente y están bajando y de hecho se están entrecruzando con otros tipos de osos, con osos pardos, por ejemplo, y ya hay híbridos entre oso polar y oso pardo, o sea, se están moviendo muchísimo. Ahora que tengan las ponencias de Claudia Muñoz y Oscar Rico, pues ellos les pueden hablar mucho de cómo está habiendo también movimientos de agentes patógenos en todo esto. Entonces es difícil, digo, porque está ocurriendo en tiempo real. Entonces lo estamos viendo algunos ejemplos así como estos de osos, o por ejemplo, las garrapatas, ¿no? Las garrapatas que son de zonas muy cálidas, pues como ya hay zonas más cálidas más arriba, pues empiezan a mover más, o vectores como los mosquitos también se están moviendo. Gracias, Carmen. Yo agregaría otra pregunta, que todavía tenemos tiempo. Si alguien más se anima, pues adelante. Y está relacionada más como a la investigación. Tú que estás más metida en estos temas, ¿consideras que sí hay bastantes personas trabajando el tema o si hay una carencia, o hay más bien eh, algunas gaps en cuanto a cosas que no sabemos y tal vez deberíamos estar investigando al respecto? Creo que en la cuestión de ecología de enfermedades, hay muchas personas trabajando. Eh, hay mucha información epidemiológica, hay mucha gente trabajando desde las cuestiones de biología y ecología, ¿no? Y por eso vamos a tener aquí a investigadores que están justamente trabajando eso. En mi ponencia lo que puse es que donde no estamos incluyéndolo es en la parte sociohumanística, ¿no? Está la parte sociohumanística tan enfocada en las cuestiones humanas que ahí los animales si entran solo como un recurso a ser tomado en cuenta. Creo que ahí es donde nos estamos viendo cortas, y justamente por eso fue que yo propuse este ciclo de pláticas, porque dije, no, es que tenemos que ponerlos en la mesa, y ponerlos en la mesa, como dije, como partes interesadas, no nada más como algo ahí que nos encontramos en el camino y ya. Ahí es donde yo creo que están fallando, y por ende también creo que están, como decía, están ausentes en una cuestión más formal gubernamental, donde no se están tomando en cuenta, por ejemplo, justamente cuando hay desastres, ¿no? Si llega el huracán, pues por supuesto que se habilitan cosas para que los seres humanos se resguarden, pero ¿qué pasa con los animales? ¿No? Algunos albergues ya empiezan a aceptar animales de compañía, lo cual es maravilloso, pero ¿qué pasa con el resto de los animales? ¿Qué pasa con el ganado? ¿Qué pasa con los animales silvestres? Les va muy mal, sobre todo en zonas rurales donde ni siquiera los seres humanos están a salvo, ¿no? Yo un tiempo trabajaba en zonas costeras de Baja California y pues nos caían huracanes. Y antes y después, por ejemplo, las poblaciones de perros se casi desaparecían justamente porque pues no había un resguardo a estas poblaciones de perros y llegaba el huracán y pues nos mataba a todos, ¿no? Entonces, a nivel gubernamental también es algo que tendría que tomarse en cuenta. Perfecto, Carmen. Pues muchas gracias por el interés e impulsar estos 4 seminarios que tendremos este mes. Y pues bueno, decirle a las personas que están ahora en el Zoom y en Facebook que vamos a seguir con este tema a lo largo de marzo y les esperamos la siguiente sesión por única vez, va a ser el jueves de 5 a 6 de la tarde. Y pues bueno, ahí les estaremos esperando y para seguir hablando de este tema.
Muchas gracias, Carmen, y a todas y todos.